¿Cómo estamos, chicos? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, cuando sea que ustedes me estén viendo. El día de hoy vamos a empezar con la clase de lengua y literatura para primero B. Vamos a recordar que estábamos revisando lo que es la literatura clásica griega y literatura clásica romana. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la lírica, ¿sí? Ya que estuvimos hablando sobre la narrativa de Homero y también la narrativa de Virgilio. El día de hoy vamos, perdón, a ver la clase de Safo de Lesbos en la lírica clásica. Safo de Lesbos viene a ser una mujer extremadamente importante para la literatura como tal. Esta mujer viene a ser básicamente una de las principales creadoras del género lírico en la literatura universal, en la literatura mundial. Hablando de Safo de Lesbos, también podemos decir que era una mujer la cual ponía demasiada pasión en sus poemas. Era una mujer que estaba interesada en la educación de las demás mujeres, además que esta mujer también era considerada por varios hombres como su musa. De hecho, es conocida como la 10ª musa de Platón. Ya que no se veía a otra persona más fuerte, no se veía a otra persona más importante o imponente al momento de exponer uno de sus poemas. Sí, ella en realidad la forma en la que escribía y la forma en la que exponía la hizo única ante los ojos del mundo, en un universo en donde la mujer obviamente todavía no podía escribir o no podía ni siquiera pararse enfrente al público a hacer literatura. Para hablar de los orígenes de Safo de Lesbos, también tenemos que hablar de los orígenes del género lírico, sabiendo que la lírica griega era un tipo de poesía cantada con un acompañamiento de un instrumento musical, el cual podría ser la lira. O también podía ser la cítara y la doble flauta llamada aulos. Su origen se remonta a tiempos indoeuropeos y se da en el seno de la fiesta, ¿sí? Bueno, les comento algo, justamente porque el género lírico es llamado de esta forma, puesto que la mayoría de cánticos de este género se hacía acompañado de la lírica. Y pues hoy en día ya no es tanta el género lírico para ser cantado, sino más bien para ser leído. Pero antes en realidad sí se cantaba este género y era por lo que Safo, aquí podemos ver una imagen de Safo, era por lo que Safo era conocida, ¿no? Y por lo que el género era conocido, no era el género lírico, el género que estaba acompañado de una lira, el género que era canción. Obviamente, dentro del género lírico también se encuentra, bueno, caracterizadas las canciones o la música de hoy en día. Sin embargo, no podemos considerar a todo literatura, como yo ya les había dicho antes, ¿no? Entonces, en el origen del género lírico, nosotros podemos empezar a ver o a creer que por ejemplo, Safo de Metilene o Safo de Lesbos era básicamente una músico también, ¿sí? Entonces, vamos a ver más adelante. La lírica popular puede ser básicamente dividida en los siguientes característicos o los siguientes elementos, ¿ok? Puede ser una lírica monódica, es decir, que se opone, que, perdón, es un solista el que hace la recitación de los poemas, acompañado tal vez de solo su lira o su flauta. Y recita mientras también puede tener un coro de danza, sí, pero es una sola persona la cual realiza la exposición de la poesía. Hablando del himno, en el solista cuenta la historia y el mito que envuelve a la divinidad y el coro responde al solista entonando un estribillo de alabanza al dios, pero igual sigue siendo monódica, es decir, una sola persona la cual canta un himno, la cual hace un peán que se utiliza para también pedir liberación de alguna enfermedad o también en una boda para dar gracias por una victoria antes de una batalla, etcétera. También se puede realizar según este punto, ¿no? Y el treno que viene a ser un canto fúnebre.
También hay poesías o el género lírico que está dentro de la dialógica. Si la anterior era monódica, es decir, que nosotros entendemos la palabra mono como uno, es decir, una sola persona, ¿sí? Si nosotros conocemos la palabra monódica solo como una sola persona, ¿sí? Entonces, la dialógica, ¿cómo sería? Ahora, como tenemos el prefijo di, sería como dos personas, ¿verdad? Entonces, tenemos que recordar que este prefijo di hace la referencia a dos personas. ¿Sí? Entonces ahí va a empezar también que tiene como un parecido muy grande al diálogo, ¿no? ¿Verdad? Diálogo, ok, dialógica. Entonces vamos a tener en cuenta que en esta poesía va a existir obviamente dos personas para la cual existe también un diálogo entre, puede ser un solista que puede estar interpretando dos papeles o uno o varios solistas, es decir, ya más de dos personas, ¿verdad? Y también puede ser un diálogo con el coro. Los diálogos podían ser eróticos, es decir, que dialoga un hombre y una mujer, una madre, tal vez y un hijo, una hija, etcétera. También pueden haber de enfrentamientos generacionales, es decir, que pueden ser dos individuos de diferentes edades, por ejemplo, un viejo y un joven. También podían haber canciones de juego que eran interpretados por niños. Hasta ahora tenemos eso, miren, sí. Canciones de juego, por ejemplo, el de Juguemos en el bosque hasta que el lobo esté. Eso es una canción de un juego, ¿verdad? Y hay muchísimas más. De un banquete, ¿sí? En el que los comensales, después de comer, forman en otra, perdón, forman en torno a una mesa o una etería, en la que siempre hay una guía que entona un peón. Es decir, poesía que nacía después de una reunión de comida, ¿no? Y también podían haber de trabajos, sí, los cuales obviamente el tema principal era la vida laboral. Ya, ahora sí, después de haber entendido cómo es el género lírico, ahora sí, después de haber visto cómo nosotros debemos identificar el género lírico, vamos a ver también quién es la mayor representante del género lírico en Grecia. Yo, en realidad, bueno, se estudia muy poco a mujeres dentro de la literatura clásica y dentro de la literatura universal, más que nada, se estudian muy poquitas mujeres. De hecho, si no es la única que se estudia, es Safo de Lesbos. Y posteriormente, tal vez Sor Juana Inés de la Cruz, dentro del barroco, ¿no? O tal vez dentro de nuestra literatura ecuatoriana a Dolores Vintimilla de Galindo, pero no muchas más mujeres, a pesar de que la literatura de mujer o la literatura que hacen las mujeres ha estado siempre presente en la historia de la literatura universal, solo que pues estas mujeres debían escribir bajo un seudónimo masculino. Por ejemplo, tenemos la tan conocida obra de Frankenstein. Frankenstein viene a ser un monstruo que todos conocemos, ¿verdad? Bueno, el monstruo de Frankenstein viene a ser una entidad, ¿verdad? Que todos nosotros conocemos, sabemos quién es Frankenstein. Pero ustedes no sabían que Frankenstein es un libro escrito por una mujer inglesa que se llama Mary Shelley. Mary Shelley tuvo que escribir bajo el seudónimo de su marido, bueno, del apellido de su marido, que también era escritor. Pero ya posteriormente, bueno, el mundo se entera de que no fue así. Igual las hermanas Bronte tuvieron que escribir o firmar bajo un apellido nada más, puesto que la mujer antes no tenía el derecho de escribir, no tenía el derecho de ni siquiera estudiar, sino solo dedicarse a la casa.
lo cual era total y absolutamente retrógrada, porque no había fundamentos para decir que es lo único, que solo las mujeres tienen que cocinar, o solo las mujeres tienen que bordar, que solo las mujeres tienen que crear ropa o algo así, pero y no pueden dedicarse a la intelectualidad. Entonces, dentro de la literatura son muy pocas las mujeres a las cuales nosotros vamos a estudiar como literatura universal como tal. Sin embargo, hemos avanzado tanto en los derechos de las mujeres y hemos avanzado tanto en los derechos humanos en realidad, que hoy en día no es tan terrible el acoso que se siente, o mejor dicho, ya no es tan fuerte, digamos, desde cierto punto, al menos desde mi punto de vista, lo que tiene que ver con lo de las mujeres, ¿verdad? Sin embargo, hemos avanzado muchísimo en la intelectualidad de las mujeres, es decir, lo que ellas pueden aportar. De hecho, uno de mis libros favoritos es Jane Eyre de Charlotte Brontë y ahí habla sobre una muchacha a la cual le encanta escribir, a la cual le encanta leer y que es una mujer muy libre, que es una mujer que considera que no solo las mujeres deben bordar, hornear. De hecho, hay una parte del libro que ella dice, no considero que solo las mujeres deberíamos hornear, bordar y vestir bien, sino también que debían reconocer los derechos que tienen nuestros hermanos hombres. O sea, ella trataba a los hombres como unos hermanos, ¿no? Y, y pues ese libro fue súper censurado en su época porque está escrito en el romanticismo inglés en la época victoriana, es decir, a eso de 1830, 1890, en esa época, ¿no? Es decir, siglo XVII. Sí, entonces era como que, wow, ¿por qué escriben esto? ¿Ok? Y fue muy rechazada en su época porque decía que les metían cosas a las chicas en la cabeza. Y pues para ese entonces era muy importante mínimo sacar alguna revolución feminista. Recordemos, bueno, en mi punto de vista, yo no sé ustedes chicos y chicas, en mi punto de vista el feminismo ha ido degradando, degradándose a través del tiempo. El feminismo que encontramos ahora no es feminismo como tal. No hace ya en realidad mucha falta, sino más bien hacer lo que decía Jane Eyre, ¿no? Considerarnos como hermanos, hombres y mujeres, ¿no? Pero bueno, sí, en la literatura sí vamos a encontrar esta misoginia hasta cierto punto por los contextos de cada una de las épocas. Y no vamos a estudiar a muchas mujeres, pero yo sí les puedo ir como mencionando algunas, porque en realidad la mayoría de lecturas que tengo son de mujeres y no por el hecho de que, ay, qué feminista, solo leo mujeres. No, así de que me gusta, me llama la atención y ya, literalmente es así. Pero bueno, mejor dicho, yo estoy siendo demasiado feminista en mis lecturas y voy a darle alguna oportunidad en algún momento a los hombres, pero sí, no es nada, no es nada como intencional. Sí, entonces, mil disculpas, denme un pequeño segundo porque estoy con una pequeñita. Perdón, chicos, siempre tengo mucha alergia, estoy grabando muy en la mañana, entonces tengo más alergia que la noche casi. Bien, entonces tenemos a Safo de Lesbos, que es Safo, bueno, se le conoce básicamente como Safo de Metilene o Safo de Lesbos, pero es mucho más conocida como Safo de Lesbos. Sí, ella nace en Mitilene, en Lesbos, es como decir, Riobamba, por ese de Chimborazo, hacia el 650 y 610 antes de Cristo. Sí, entonces Safo de Lesbos básicamente nace antes de Cristo en la isla de Lesbos, ¿sí? Mitilet. Pasó toda su vida en la isla de Lesbos, a excepción de un corto exilio en Sicilia. Entonces, uy, Dios mío, se pasó. Entonces, Siracusa en 1903. Perdón,
Yo estoy muy acostumbrada a las fechas de 1900, no, en 593 antes de Cristo. A causa de las luchas aristocráticas en las que probablemente se encontraba comprometida su familia, perteneciente a la oligarquía local. Se sabe que vivió en Siracusa, isla de Cilicia, durante al menos 6 años. El exilio resultó bastante positivo para su desarrollo intelectual, pues le permitió viajar e ilustrarse con el contacto de otras culturas. En Siracusa se casó con Querquilos, un rico mercader con el que tuvo una hija llamada Cleis, y se convirtió en el centro de la vida cultural y artística de esta ciudad. Su marido era un hombre ya mayor y murió al poco tiempo, dejándole una gran herencia. ¿Sí? Entonces, cosas que debemos tener en cuenta. Deme un segundo, por favor, mil disculpas. Ok, entonces, datos que debemos resaltar de la vida de Safo de Lesbos para que ustedes se queden grabaditos eso en la cabecita, ¿sí? Entonces, tenemos primero que se le conoce como dos formas, ¿no? Safo de Mitilene o Safo de Lesbos. Esto por el hecho en que nació Mitilene Lesbos, ¿sí? En Mitilene Lesbos hacia el año 650 y 610 antes de Cristo. Ustedes saben que las fechas antes de Cristo se empiezan a contar desde el mayor al menor, o sea, es como que va retrocediendo, ¿no? Por eso que se dice de esa forma. Además, obviamente, ella vive toda su vida, casi toda su vida en la isla griega de Lesbos, pero por luchas aristocráticas en donde su familia se encontraba metida, em, fue exiliada junto con su familia a Siracusa, que era la isla de Sicilia, que hoy mismo sería Italia, ¿no? Entonces, el exilio, además de obviamente tal vez ser un evento muy trágico de su vida, ella lo convierte en una de sus mejores oportunidades para su desarrollo intelectual. En este lugar, Lesbos se casa con Kerkilos, que era un rico mercader y así un hombre grande, ¿sí? El cual muere ya mayor, porque, o sea, ya era grande, y la deja con su hija que se llamaba Cleis. Sí, en pocas, la Safo de Lesbos tuvo un sugar. Perdón, chicas, a veces a mí se me ocurren a cada cosa, pero bueno, ya miran conduciendo. ¿Ok? A cabo del tiempo, sí, Pítaco levantó el castillo y Safo pudo regresar a Lesbos, es decir, se acabaron los intereses aristocráticos que se tenían, ¿no? Por lo cual Safo puede regresar a Lesbos y lo mismo que Alceo y otros conspiradores. En realidad estos abarcaron respetando a Pítaco, perdón, que después de todo fue un buen gobernante, ese es un gobernante griego, ¿no? Hasta el punto en cuanto este murió, la propia Safo tuvo palabras elogiosas para él en su funeral. En Lesbos, Safo fundó una especie de escuela, academia al estilo de Platón, en la que enseñaba arte, canto, danza y literatura a grupos de mujeres jóvenes. Para todas estas chicas hubo odas nupciales compuestas para ellas cuando se preparaba para casarse. La obra sáfica es, por lo tanto, revolucionaria en cuanto a estructura, una visión del mundo desde el paradigma femenino, subvirtiendo la mirada masculina que caracterizaba la edad arcaica.
el mundo heroico, brusco y fuerte de la poesía épica y las gestas militares. El pasado da paso a uno sensible, delicado, suave, es decir, femenino. Safo adopta en una obra su posición subjetiva, tomando como objeto de su parte la propia interioridad. Vacilaba su propia alma en el molde de los versos para que los demás lo identificaran. Ya, para que los demás lo identificaran. Como obviamente era, ¿no? Una excelente griega escritora. O además nos disociáramos de ella. ¿Cuáles son las cosas importantes de esta diapositiva? Para que ustedes puedan entender un poquito la vida de Safo de Lesbos. Bueno, pueden ya, lo más importante era que regresa del exilio, ¿verdad? Solo pasó 6 años allí, no fue demasiado. Y, perdón, chicos. Y tiene una idea muy grande, ¿no? Safo de Lesbos funda una especie de escuela o academia al estilo de Platón. Platón tenía igual una academia, ¿no? Ahí enseñaba arte y canto y danza y literatura a mujeres. Para todas estas chicas, ella crea odas nupciales compuestas para cuando ya se encontraban listas para casarse. Safo de Lesbos tenía una, una relación muy cercana con las chicas de su escuela. Incluso se decía, y modestia, bueno, no modestia aparte, con disculpas, si es que tal vez es algún tema delicado, pero se decía que Safo estaba incluso enamorada de una de sus alumnas. Entonces sí, proviene básicamente, bueno, se cree o bueno, se supone que el término lésbico que hoy en día se acuña para mujeres, las cuales les gustan otras mujeres, sí, pero se dice que puede venir directamente de de Lesbos, ¿no? De Safo de Lesbos, porque Safo tenía como una conexión muy grande hacia las mujeres, o sea, ella las amaba, sí, no se sabe, pero en qué sentido las amaba, en sentido de pareja o en sentido, pues, que el cariño que se tiene, ¿no? Cuando una persona le importa mucho, como de amigos, ¿no? Pero Safo siempre se preocupó por las mujeres, ella amaba a las mujeres y al género femenino, entonces probablemente fue por eso. No hay evidencia de que Safo en realidad haya estado enamorada de alguna de las jóvenes, pero sí hay una oda, o bueno, un poema que Safo le escribió a una de sus alumnas, pues muy romántica, pero no es tanto así, ¿saben? Hay personas que aman mucho a otras personas que no son su familia y pues que lo demuestran de la forma más bonita, ¿no? Que es la poesía. Entonces sí, si se les venía a la cabeza esa palabra, entonces sí, 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 pero no está comprobado, al menos que Safo haya tenido esa orientación, ¿no? La obra sáfica es también muy revolucionaria, tenemos que tenerlo en cuenta, y bueno, desde ya un inicio, desde que dije una mujer dentro de la literatura griega, ya debíamos saber que es revolucionaria, ¿no? Em, Obviamente topa muchos paradigmas femeninos, subvirtiendo la mirada masculina que caracterizaba la edad arcaica, es decir, una mujer escribiendo era complejo, era un sacrilegio, ¿verdad? Pero
siempre adopta una posición subjetiva ante este tipo de cosas, ¿no? Entonces su poesía viene a ser muy resaltando lo femenino. De hecho, a ella lo que le encantaba era la poesía divina, por decirlo de cierta forma. Safo de Lesbos le escribía muchísimo a Afrodita, y de hecho la obra a Afrodita viene a ser uno de sus principales. Mil disculpas, chicos, en serio, mil disculpas, es que la mañana siempre me tiene súper mal. Ya, entonces, son muy pocos datos biográficos en realidad que se tiene de Safo, en realidad de muchos de los antiguos griegos que marcaron nuestra existencia, nuestra vida. Son muy pocos los datos biográficos que se tiene, pues por obviamente el tiempo ya en la que se encuentra, ¿no? Eh, Solo se conocen algunos poemas y fragmentos extraídos de citas tardías y a través de papiros. En realidad, la gran parte de los datos de la vida es porque también Safo lo que hacía era poner un poquito de su vida dentro de sus poemas, entonces por eso es que se sabe, ¿no? Lo que ella hacía. Pero en realidad no hay un biógrafo, digamos, hasta cierto punto, ¿no? Su Oda a Afrodita es el poema más conocido y posiblemente el único que nos ha llegado entero a nosotros como humanidad actual, ¿sí? Gracias a que fue citado por Dionisio de Halicarnaso. Safo de Lesbos murió probablemente, perdón, en Leucade en 1580 antes de Cristo. Sí, terminando así con una de las personas más importantes, más influyentes del género lírico. Obviamente dentro de Grecia existen más poetas, sin embargo, a la que se debe estudiar como principal es a Safo de Lesbos por su innovación, por su rebeldía, por ir en contra de una corriente al momento de la escritura de sus poemas, ¿no? Safo hasta cierto punto era una mujer muy inteligente, bueno, era una mujer muy inteligente y no le tenía miedo a nada. Y esto hizo que muchos de los escritores la reconocieran como lo que era ella, una genio de la literatura, ¿no? Em, Como les decía al inicio de la clase, Safo de Lesbos incluso fue reconocida como la décima musa de Platón. La décima musa de Platón, puesto a la forma en la que, no tal vez no a su belleza, sino a la belleza de su arte. Además, vamos a buscar dos formas, vamos a buscar dos cosas para leer de Safo. Vamos, tenemos esta pequeña extracción de un poema que dice, bajo la tierra estarás nunca de ti, muerta memoria habrá ni añoranza que a ti de este rosal nada las musas dan. Ignorada también tú marcharás a esa infernal mansión y volando errarás, siempre sin luz. Y vamos a leer un poquito también, perdón, que les busqué de esta forma, me olvidé de abrir, pero vamos a leer Oda a Afrodita. Y empezamos. Tú que te sientas en trono resplandeciente, inmortal Afrodita, hija de Zeus, sabia en las artes de amor, te suplico, Augusta, diosa, no consientas que en el dolor parezca mi alma. Descendiente a mis plegarias, como viniste otra vez dejando el palacio paterno, en tu carro de auros atalajes.
Tus lindos gorriones te bajaron desde el cielo a través de los aires agitados por el precipitado batir de sus alas. Una vez junto a mí, oh diosa, sonriente, tus labios inmortales, preguntaste por qué te llamaba, qué pena tenía, qué nuevo deseo agitaba mi pecho, y a quien pretendía sujetar con los lazos de mi amor. Safo, me dijiste. ¿Quién se atreve a injuriarte? Si te rehuye, pronto te hará de buscar, te ha de buscar. Si te rehúsa si rehúsa tus obsequios, pronto te ofrecerá él mismo. Si ahora no te ama, te amará cuando no lo desees. Ven a mí ahora también, líbrame de mis crueles tormentos, cumple los deseos de mi corazón, no me rehuses tu ayuda todopoderosa. Lamento, dulce madre mía, no puedo trabajar, el rehúso me, se me cae de entre los dedos. Afrodita ha llenado mi corazón de un amor bello, adolescente. ¿Sí? Entonces, Safo de Lesbos, en realidad, la voz poética aquí de Safo de Lesbos, lo que hace es construir un llamado a la piedad hacia Afrodita, ¿no? Está buscando la paz, está buscando el amor de la diosa, y la diosa, y bueno, muestra también que la diosa siempre está con ella, que siempre está con Safo, ¿verdad? Y entonces, Safo siempre busca a esta mujer, a esta diosa, para poder darle sus súplicas, ¿no? Safo también decía, amor ha agitado mis entrañas como el huracán que sacude monte bajo las encinas. Viniste, hiciste bien, yo te estaba aguardando, has prendido fuego a mi corazón que se abraza de deseo. Entonces podemos ver que Safo tiene una lírica tan linda y unas ideas preciosas. Veamos si encontramos alguna otra poesía de Safo. Aquí tenemos otra oda a Afrodita. Se demuestra que en realidad Afrodita, mil disculpas si tengo la cámara apagada, mis chicos, pero a estarla apagando a cada rato porque estoy utilizando un poquito de papel, me prefiero como mantenerla un poquito apagada, ¿sí? Ok, bien. Desde Creta ven, Afrodita, aquí a este sacro templo que un bello bosque de manzanos hay, y el incienso humea ya en los altares. Suena fresca el agua por los renuevos y las rosas dan al lugar su sombra, y un profundo sueño de entre sus hojas trémula baja. Puesto de caballos, el prado aquí lleno está de flores de primavera y las brisas soplan oliendo a miel. Ven, chipriota, y ciñe con guirnaldas y en las copas de oro con linda gracia. A la fiesta unido del divino néctar, échanos luego. Y te invito, Avantis, a que ahora cantes el gongula, tú, y en tu mano el arpa, como ya el deseo alrededor revuela de ti, mi bella, pues con solo ver su pequeña capa sientes ya el hechizo, y yo lo gozo, que es la diosa siempre nacida en Chipre, quien te reprocha cuando rezo esta palabra yo quiero. Y la noche entera con sus canciones celebrando pasa tu amor las jóvenes y a la casadia, perdón, casadita. Casadita con mil violetas en tu regazo, ven arriba, novio, salir ahora, con los mozos toca, que así podremos ver hoy menos sueño que los partales gorgoriteantes. Perdón por esas palabras poco complejas. Otra chica no habrá, creo jamás, viendo la luz del sol, que se pueda decir que en su saber se parezca a ti como la dulce manzana rojea en la rama más alta, alta en la más alta punta, y la olvidan los cosechadores. Ah,
pero no es que la olvide, sino que alcanzarla no puede. Ujú. Y aquí tenemos algunos fragmentos de Safo de Lesbos. Los nuevos hallazgos de papiros en los últimos años, el papiro del 2004, en el que West completaba un bonito poema que conocíamos muy fragmentariamente, los papiros de 2014 que dan a New Sapo de Ovink, me han traído treinta y tantos años después a estas versiones de Safo. Se incorpora casi al libro algunos poemas y fragmentos que no eran conocidos y se completan de otro modo otros poemas. El lector que yo era entonces no consideró en su día algunos fragmentos que el lector que soy ahora sí ha considerado. Sale pues un libro ampliado y también revisado, una revisión inevitable a lo largo de la cual no dejó de visitar ni un día mis oídos el verso de aquel Luis Javier Montero a la Nefertiti del Museo de Berlín. Por usted, Majestad, no pase el tiempo. Juan Manuel Rodríguez Tabal. Esto viene a ser un inicio, obviamente, de lo que acabamos de leer, que se encuentra en el libro de Safo, Poemas y Fragmentos, de, obviamente, el investigador Juan Manuel Rodríguez Tobal. Sí, que aquí está. ¿Ok? Bien. Entonces, mis chicos, recordar obviamente que Safo de Lesbos es la figura principal de la lírica griega. Ella viene a ser una genio de la literatura, básicamente por el hecho de la forma en la que escribía sus poemas, de la forma en la que recitaba sus poemas, ¿sí? Y no hay que olvidarse jamás de este nombre, del nombre de Safo de Lesbos, porque es un antes y un después de la literatura universal. Bien, mis chicos, entonces yo les quiero dejar hasta allí con esto. Si desean, pueden ir a leer un poquito más de Safo de Lesbos, si desean. Si no, pues espero que con esto hayan entendido que ella es una figura muy importante para la literatura griega y para la literatura clásica en realidad, y que es una mujer la cual nunca se dejó llevar por los estereotipos de aquellas épocas. Sí, y hizo lo que le gustaba y sin importar absolutamente nada de, sin importar, mejor dicho, absolutamente nada. Por eso, mis chicos, quiero también que hagan lo mismo, ¿no? Que cumplan todas sus metas sin importar quién les diga lo que tiene que hacer, ¿no? Ustedes están seguros de que puede funcionar y de que pueden hacerlo, pues háganlo. Y de igual forma quiero darles o desearles que hayan pasado una linda Navidad, unas bonitas fiestas o que pasen una linda Navidad y unas lindas fiestas. Que Diosito siempre esté con ustedes, les llene de bendiciones a ustedes y a sus familias, que tengan pues siempre esto en su corazón de que Dios está con ustedes y de que si celebramos un 24 o un 25 de diciembre es porque estamos adorándole a Él y alabándole a Dios por darnos la gracia de venir a este mundo y salvarnos. Entonces, eso, mis chicos, cuídense muchísimo, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.